Estamos de regreso, tercer bloque, siendo las 11:07. Estamos ya con nuestros dos invitados para conversar sobre este estudio llevado a cabo por el Centro de Estudios Contextus recientemente, y está relacionado con la percepción que tienen las personas en situación de discapacidad y cómo es el acceso y la calidad de servicios en distintas áreas. Vamos a conocer los detalles. Presentamos a Valeria Cándala, socióloga del Centro de Estudios Contextus. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Y también a Juan Sangüesa, quien es representante de organizaciones. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, Matías, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para hacer al menos una presentación del estudio y viendo las variables de identificación, que son varias, para llevar a cabo el estudio se encuestaron a personas en Talca, en Curicó, en Linares y también en Cauquenes, ¿no, Valeria? Sí, en toda la región. Enviamos invitaciones a participar a distintas organizaciones de toda la región. Y claro, resultó que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta son de la provincia de Talca, después de Linares, de Curicó y de Cauquenes. Súper. Y ahora, respecto a ir al menos desglosando este estudio, respecto a lo que se menciona con el Registro Nacional de Discapacidad. Sabemos que también existe una ley, ¿no? Que fue en el 2010 promulgada y que justamente buscaba equiparar un poco la cancha en lo que era el fácil acceso de las personas en situación de discapacidad a distintos ámbitos. Cuéntanos un poco de ello. Sí, justamente esa fue la motivación de nuestro estudio y ahí trabajamos en conjunto con Juan, que nos proporcionó la información de estas organizaciones, y una de las preguntas justamente era si tenían Registro Nacional de Discapacidad, y la mayoría de las personas sí. Eso es lógico porque están en estas organizaciones, pero las personas que no la tienen no lo hacen no porque no quieran, porque tiene muchos beneficios. Juan podría contar un poco más de aquello. Pero no lo tienen porque en el fondo no hacen los trámites o no les parece tan fácil, igual dependiendo del tipo de discapacidad, o desconocen el procedimiento. Justamente para eso conversamos con Juan. Cuéntanos cuáles son los beneficios de estar en este registro nacional y qué tan engorroso es, o si no es tan engorroso, es relativamente fácil. La verdad, mira, yo no encuentro que sea tan engorroso, ¿ya? Y también me he encontrado por ahí que las personas en situación de discapacidad que no tienen la credencial, pasa también por un tema de temor, ¿ya? Que como que se les va a encasillar de cierta forma, ¿ya? Pero no, claro, no ven el beneficio que tienen al obtener la credencial de discapacidad. Por ejemplo, uno de los beneficios es la obtención del vehículo para personas con discapacidad, ¿ya? Que el trámite es mucho más fácil, más accesible, ¿ya? Y lo otro también, por ejemplo, está las ayudas técnicas, ¿ya? Que eso también es un gran apoyo, ¿ya? Y así también hay muchos otros, ¿ya? Pero aún así, como te digo, existe este temor de ser encasillado de cierta forma. Juan, y consultar respecto a cuánto más o menos tarda, cómo es el proceso de quedar en este registro. Hay un acompañamiento, porque te consulto, ¿hay un acompañamiento de profesionales para estar dentro de este registro, para inscribirse? Claro, esto se hace a través de la COMPIN, ¿ya? Ahí el proceso aproximado es cerca de un mes que se demora. Ese es como el tiempo en que tarda todo el trámite. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir avanzando, Valeria, ahora respecto a las redes de apoyo, y a propósito también de
lo que tiene que ver con personas que son cuidadores o cuidadoras, también de aquellas personas adultas mayores muchas veces. También existen aquellos que son cuidadores de personas en situación de discapacidad. ¿Cuáles son las redes de apoyos que se manifiestan al menos en este ámbito por parte de ellas? Sí, nosotros preguntamos específicamente si es que las personas a las que encuestamos poseían redes de apoyo, ya sea familiares, comunitarias o sociales. Y como te digo, igual la respuesta, como hablamos con personas que están en organizaciones, es alta. Ellos tienen, el 82% dijo poseer redes de apoyo, pero después nosotros le preguntamos si consideraba que estas redes están capacitadas o no. Y de ese 82% que dijo poseer redes, el 64% declara que estas redes están capacitadas, pero el 36% dice que no están capacitadas. O sea, en el fondo les toca. A veces, por ejemplo, con la discapacidad física o motora, ocurre un accidente, por ejemplo, y nadie está preparado para hacerse cargo de personas con discapacidad, ¿cierto? Y ahora, de quienes no poseen redes de apoyo, el 100% dijo que sí las necesitaba. O sea, igual este es un tema social que tenemos que darnos cuenta que tenemos que todos aportar. Y en ese caso, Juan, tú que has estado en distintas organizaciones también, cuéntanos cuáles son como las principales redes de apoyo en esta materia que tú has podido conocer, porque me imagino siempre el núcleo familiar es el principal, ¿no? Pero a propósito de lo que menciona Valeria, con respecto a la capacitación, ¿se preparan a las personas para tener un buen cuidado o ser una buena red de apoyo para una persona en situación de discapacidad? La verdad que no mucho. ¿Ya? Ahora mismo, por ejemplo, está el tema de las cuidadoras. En mi caso, mi red de apoyo, claro, tengo red de apoyo familiar y también tengo externa, ¿ya? Pero muchas veces la red de apoyo principal, que es la familia, no recibe como ese apoyo, llamémosla, capacitación, preparación, claro. Porque si bien es cierto, en el servicio público existen montones de capacitaciones, talleres y cosas para las personas con discapacidad, pero no así una preparación para los cuidadores. ¿No? Y lo otro también que, bueno, cuando hablamos de discapacidad, hay un amplio grupo, o sea, no tan solo es la situación de discapacidad, puede ser motriz, visual, en distinto grado, es bastante amplio el concepto en sí, ¿no? Sí. Bueno, eso está en las variables de identificación justamente, Valeria, del estudio. Sí, nosotros, las personas que contestaron la encuesta poseen diferentes tipos de discapacidad. Por ejemplo, la mayoría de las personas que contestaron la encuesta tienen una discapacidad física o motora, que es un 34%. Luego, un 30% tiene discapacidades múltiples, o sea, tiene diversas discapacidades, más de una. Posteriormente, el 24% de las personas que contestaron la encuesta tiene una discapacidad intelectual o cognitiva, y ya un 12% otro tipo de discapacidad, ya sea solo visual o solo auditiva o solo psíquica o visceral. Y ahora avanzando, porque hablábamos al menos de la preparación que tienen sus redes de apoyo, familiares, nos mencionaba Juan principalmente, pero también está respecto a la salud, a los profesionales de la salud. Y acá también hay cifras que son bastante decidoras respecto a cómo perciben ellos la preparación que tiene el personal de la salud en ese ámbito. Sí, nosotros preguntamos qué tan capacitados se encuentran los profesionales de estas áreas para tratar con personas que presentan la discapacidad que tenía el encuestado. Y los resultados son, bueno, quiero hacer la aclaración que no tiene que ver con los especialistas de las discapacidades, sino con el sistema de salud en general, ¿ok? El 43% dice que está nada o poco preparado, el 37% dice que medianamente capacitado y solo un 20% dice que está muy o completamente capacitado. Desde esa perspectiva, Juan, ¿te parecen más o menos
la cifra, bueno, acá Valeria hace el hincapié en que es una sumatoria al menos de dos áreas, la que manifiesta y que suma en este 43% que se encuentran nada o poco capacitados. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Me ha tocado ver, ya sea en servicios de urgencia o atención así como de médico general, que es muy poca la preparación que hay desde el sistema de salud en general. Sí, porque bueno, el sistema de salud engloba igual varias especialidades en sí, ¿no? Exacto, no una sola, sino que yo hablo del conjunto del sistema de salud. ¿Ya? Por ejemplo, quería andar un poquito en ese punto que nos dicen que uno tiene que ver con el trato y otra con la capacitación específica. Por ejemplo, niños con autismo que no saben expresar sus emociones, por ejemplo. No existe en todas partes una implementación del diseño universal, como que les muestren caritas, cómo se sienten, niveles de sensibilidad, lo que hace muy difícil su atención y el diagnóstico de ciertas enfermedades que tienen que ver con otras cosas, por ejemplo. Perfecto. Bueno, vamos a seguir ahondando en el estudio, vamos a cambiar ahora de ámbito. Estábamos hablando al menos de el sistema de salud. Vamos ahora a lo que es la percepción, y esto también es bastante interesante porque en los últimos años se está hablando un poco más de lo que es la salud mental, y también se midió al menos en este estudio respecto a la salud mental en personas en situación de discapacidad y también lo que está relacionado con sexo afectiva. Cuéntanos cuáles son las conclusiones de esto, Valeria. Sí, mira, a pesar de que el estudio en general tiene bastante, es bastante negativo, digamos, la evaluación es bastante negativa de estas personas, de los servicios, de su percepción. La salud mental, les preguntamos por su autopercepción, ¿ya? No es que tengan un diagnóstico o algo, sino cómo ellos percibían su salud mental. Es relativamente buena, ¿no? Un 46% percibe su salud mental como buena o muy buena, un 39% como regular y un 15% como mala o muy mala. En lo que tiene que ver con la vida sexual y afectiva, un 50%. Quiero también hacer la aclaración aquí que tuvimos muchas respuestas de cuidadores que tenían niños a su cargo. Entonces nosotros optamos por tomar solo a los mayores de 18 años para esta pregunta, ¿ya? El 50% la percibe como buena o muy buena, el 25% como regular y el otro 25% como mala o muy mala. Entonces igual la salud mental y afectiva, a pesar de todos los obstáculos que pueden tener, dice de mucha resiliencia de estas personas, ¿no? Porque igual siguen sintiéndose bien o no dejen que afecta tanto su salud mental. Y en esos ámbitos, Juan, bueno, ¿qué factores o cuál consideras tú que más bien son algunas políticas públicas que se han impulsado en estos últimos años respecto a lo que es salud mental, ¿no? Porque si bien se está enfocando mucho la salud mental en personas jóvenes, también adultos mayores, ¿cómo es el acompañamiento que existe a las personas en situación de discapacidad? Porque igual un 46% que lo percibe como buena es un resultado igual considerable, pero podría ser aún mayor. Sí. Mira, la verdad yo lo veo desde el punto de vista también como representante de lo que es el deporte paralímpico acá en la región. Yo creo que eso es un factor importante. Ha sido un factor importante en el cuidado de la salud mental de las personas con discapacidad, ¿ya? Porque a través del mismo deporte se han ido integrando muchas personas, ¿ya? Acá mismo en Talca se ha llevado a cabo varias veces clínicas deportivas que a mí en lo personal me han dejado muy satisfecho con la concurrencia de personas con discapacidad, ¿ya? Y eso yo creo que ha ayudado, como te digo, en un bienestar de la salud, y en este caso la salud mental.
Yo quisiera hacer un cruce también con que nos contestaron que el 80 y tantos % de estas personas tienen redes de apoyo. Yo creo que, por ejemplo, eso es muy importante también, el contar con redes de apoyo. Cuando no se tienen, obviamente influyen en la salud mental. Y eso también va ligado a lo que vamos a ver un poquito más adelante, respecto a, por ejemplo, la accesibilidad universal, que aquí se calificó principalmente una nota baja, no un rojo, esta nota roja. Sí, todos los servicios que consultamos resultaron reprobados absolutamente. Les pedimos que en una escala de 1 a 7 nos dieran la nota de distintos servicios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les preguntamos por la accesibilidad de las calles de las ciudades donde viven. Y el promedio de esas notas dio un 2,7. La accesibilidad de plazas públicas dio como resultado un 3,2. La accesibilidad de edificios públicos, un 3. El peor evaluado es el transporte público con un 2,4. Y por último preguntamos por lugares turísticos, recreacionales, digamos como playas, lagos, ese tipo de acceso. Y eso tuvo un promedio de 2,7. Bueno, bastante complejo. Sabemos que el transporte siempre está esta tarea de ir mejor, bueno, las calles y el acceso a tener con estas rampas de acceso, ¿no? Pero ¿cómo lo observa Juan, al menos en la capital regional, que uno esperaría, al menos en la comuna de Talca, estar un poco más avanzado en esta materia, considerando que es la ciudad más grande también que tiene la región del Maule? Mira, no está tan alejado de hecho, no está alejado para nada de las cifras que da Valeria. Y en mi caso, como usuario de silla de ruedas, te puedo decir que Talca, siendo la capital, la verdad que yo la encuentro, pero malísima en temas de acceso. ¿Ya? Muy mala. Al punto de que hay servicios públicos que te atienden en la calle, por no tener el acceso que corresponde. Y con respecto al acceso, en este caso se mencionaba también a la movilidad, al transporte, con respecto a las micros, colectivos. Es pésimo. Es muy, muy malo. Porque, por ejemplo, acá en Talca yo he visto, si no me equivoco, 1 o 2 micros en cada línea que tienen la rampa de acceso, ¿ya? Pero vas a estar todo un día esperando, no sé, en un paradero que pase esa micro. Entonces, la verdad que es muy, muy, muy mala. Y lo otro que también, siendo realista, en el tema de la locomoción colectiva, los colectivos específicamente, hay muchos, no quiero generalizar, pero hay muchos que se hacen, como se dice, se hacen los lesos cuando ven a la persona en este caso, con usuario de silla de ruedas. Que muchas veces me pasó a mí en lo personal, que por el hecho de andar en la silla no te quieren llevar. Entonces ahí estamos al debe todavía. Sí. Es bastante complejo, al menos, bueno, las calificaciones que se dieron a conocer, al menos en este estudio, y me imagino que debe ser aún peor, al menos en otras comunas, ¿no? Al menos lo mencionábamos, pensando en Talca, que era la capital regional, Linares, Cauquenes, debe estar más al debe en esa materia. Porque, por ejemplo, para las mismas personas con discapacidad visual, el tener quizás en las ciudades ya lo que son estos semáforos con sonidos que van indicando, al menos no se tienen. No. Aquí funcionaron un tiempo, hace un año puede ser, pero de ahí ya después quedó obsoleto ese tema. Valeria, me gustaría, bueno, está volviendo a mirar las variables de identificación. Me gustaría también abordar un poco respecto a lo que son las personas en situación de discapacidad que también están o eran parte de esta muestra, que son o que cuentan con un trabajo, porque igual es importante, me imagino, el acceso a algún tipo de trabajo en este ámbito, ¿no?
Sí, de las personas que encuestamos, el 28% está trabajando de manera dependiente o independiente, el 21% es pensionado, ¿ya? Y también teníamos hartas personas que son escolares, como te dije, tuvimos varios menores de 18, por ejemplo, que representan un 26%. Con eso que refieres pensionado, me imagino también están en lo que es esta pensión de invalidez que entrega, digamos, el Estado, ¿no? Sí, a eso me refiero. Perfecto. Y Juan, sobre ello, respecto a cómo es el acceso muchas veces a algún tipo de empleo, por ejemplo, de oficinista, algún tipo de empleo que las personas en situación de discapacidad pueden optar. Desde tu experiencia o experiencia de cercanos, ¿existe alta tasa de desempleo en ese sentido? Aquellos que, por supuesto, no estén con esta pensión de invalidez. La verdad que sí, que es alta la tasa. Y yo creo que pasa también por un tema de la poca oportunidad y del miedo a contratar a la persona con discapacidad. Y aún así se ve que la persona con discapacidad es mucho más responsable cuando tiene un trabajo estable, ¿ya? Por el mismo hecho de que está el riesgo constante en que te puedan despedir, ¿ya? Pero falta mucho todavía, en lo que es inclusión laboral falta muchísimo. Valeria, para ir concluyendo un poco la entrevista, ¿cómo nació el interés de llevar a cabo este estudio? Mencionábamos, por ejemplo, esta promulgación de la ley en 2010, si tomamos consideración 2010, 2024, ya son 14 años más o menos. Se buscó principalmente saber si ha impactado en algo esta ley de la discapacidad aquí en Chile. Sí, justamente ese fue uno de los intereses que tuvimos. Juan se acercó a nosotros como representante de organizaciones con discapacidad y nos evidenció además que no existían muchos estudios que en el fondo abordaran la percepción de las personas desde ellas, no las cifras globales que puede entregarse Cenadis, por ejemplo, aunque en el último estudio del DISC sí se aplicaron variables como de percepción, pero son muy poquitas. Entonces nosotros queríamos acercarnos y hacerlo además sobre la región del Maule y evaluar la implementación, porque claro, hay una ley general, pero hay muchas leyes en distintos ámbitos sociales que se están aplicando y que buscan la inclusión, pero nos damos cuenta que esa inclusión no se está llevando a cabo finalmente o cabalmente como tiene el espíritu de la ley. Y lo último, estoy viendo acá respecto a lo que es bienestar general e inclusión, en preguntas abiertas también que se realizaron, como por ejemplo, ¿cuáles son las principales barreras que usted percibe y que impiden su adecuada inclusión social? Bueno, esta pregunta abierta aquí me imagino fueron diversos tipos de respuestas. Aquí escogieron las que, digamos, tenían más reiteración, ¿no? La verdad es que no había mucha diversidad de respuestas, se podían agrupar en las mismas, solo que las explicaban de maneras diferentes. Pero, por ejemplo, lo que más salió en la encuesta muchísimo era que la principal barrera es una barrera social que tienen las personas que no tenemos discapacidad, declarada, digamos, con respecto a los prejuicios, a la ignorancia y a la discriminación que hacen con las personas que sí tienen una discapacidad. Entonces yo creo que aquí hay un rol muy importante, por ejemplo, del Estado, de la educación que se tiene que hacer para lograr una real inclusión. También nos mencionaron que lo que estábamos hablando recién, falta de inclusión laboral, porque muchas personas solo como quieren llenar el cupo de inclusión, pero realmente no están interesados en hacerlo, real. De inclusión educativa, que algunos también, claro, los niños van, pero en el fondo es como que cumplieron, fueron al colegio, pero no sacan su máximo potencial. No los desarrollan completamente. Y también recreativa, como decía Juan, por ejemplo, el deporte o ir al teatro, también tampoco les facilita mucho el acceso. Por otro lado, como evaluamos algunos servicios, falta la implementación real de una accesibilidad universal, no solo en estos servicios que evaluamos, sino en todo. Y también la falta de capacitación del personal público, no solo del ámbito de la salud, sino en distintos servicios públicos.
Y también nos mencionaban harto el mal uso de los espacios reservados para discapacitados. Bueno, eso al menos como pregunta abierta. Juan, ¿algo más que agregar? Al menos aquí Valeria resumió gran parte de estas preguntas abiertas. ¿Hay algo que se queda ahí en el tintero? Mira, yo creo que siempre quedan cosas en el tintero, pero este tipo de trabajos te va dando una radiografía general, en este caso de la región, ¿ya? A ver qué tan bien o qué tan mal estamos a nivel regional en cuanto a lo que es la discapacidad, ¿ya? Pero siempre, yo soy de la idea de siempre ir trabajando y ese poquito que se trabaje va a ir realizando, se va a ir realizando un cambio. Bueno, agradecer, Valeria, Gracias a ti, Matías. por tu tiempo y que nos hayas entregado, bueno, junto con Juan, ¿no?, que se acercó a Contextus para llevar a cabo este estudio. ¿Dónde lo puede ver la gente? Como siempre, todos nuestros estudios públicos están en la página web de Contextus, que es www.contextus.cl. Juan, agradecemos también que nos puedas haber aportado desde tu punto de vista respecto a este estudio y bueno, cifras bastante decidoras también. Hay harta pega. Hay mucha pega. Yo quería decir una cosita al final, nomás como conclusión. Creo que como el principal problema que las personas con discapacidad ven, que tiene que ver con las personas que no tenemos discapacidad, creo que las personas que no tenemos discapacidad tenemos que reconocer y celebrar la diversidad, que la discapacidad es una más de las diversidades que tenemos, como el color de la piel, como la edad, como etcétera, muchas otras variables, y esto nos enriquece como sociedad. Tenemos que saber relacionarnos y tratar con respeto a las personas con discapacidad. Muchas gracias, Valeria. Gracias, Juan, también por el tiempo. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Muy bien. Y nosotros, siendo las 11 de la mañana, con 34 minutos, vamos a hacer nuestro último alto comercial en esta mañana. Así que seguimos. Muy bien, y volvemos en breve.